Estaba pensando en cómo podemos seguir generando esta relación con nuestros televidentes, porque ayer me escribía un abogado que estaba interesado en uno de los casos que abordamos la semana pasada para ayudarlo. Entonces, esto es bien importante porque de alguna manera estamos generando un nexo entre los ciudadanos, quienes necesitan ver garantizados algunos derechos, defensa, y quienes son los profesionales encargados de esto, ¿no? Claro, qué interesante, porque no solamente es plantear el caso y darle el camino a seguir, sino que también hay muchas personas que están en un problema muy grave y no tienen a veces ni los recursos o no saben a quién acudir exactamente, como es el caso de asesoría legal. Me parece eso increíble. Yo creo que nos van a seguir escribiendo más profesionales para ayudarnos. Sí, y es importante también ver el nivel de solidaridad que podemos tener los peruanos, ¿no? Los profesionales, quienes finalmente no pueden conocer de manera directa al televidente que ha compartido su situación, pero sí están interesados en apoyarlos, en darles salidas, que finalmente es el objetivo del programa. Sí, pues, y uno como profesional te queda esa satisfacción, ¿no?, de ser ese nexo para seguir creciendo como sociedad, y lo estamos logrando en Caso por Caso. Así es, así que vamos a seguir dando los correitos, así, casoporcaso@irtp.gov.pe. Para que nos escriban todos los que quieran ayudar, porque siempre se necesita. Así es. Seguimos creciendo. Cafecito, Cafecito. Y seguimos. Y ahora sí, a ver los casos que nos tocan. Sí. Estaba viendo un caso que nos ha compartido una televidente, porque hay una persona desaparecida, una persona de su familia desaparecida, y bueno, han transcurrido muchos años, no se sabe de esta persona, pero hay bienes que tienen que ser, digamos, repartidos o asignados sus beneficios, en fin, quiere saber qué procede. Porque sabemos que el tema de la desaparición de personas obviamente es totalmente doloroso, hay una vía penal, se debe agotar todas las posibilidades de búsqueda porque es lo que corresponde, pero en el lado civil tendríamos que ver qué ocurren con sus bienes, ¿no? Sí, eso es importante, porque además cuando una persona lamentablemente desaparece por muchos años, hay casos donde, por ejemplo, se meten gente extraña a la casa. Y dicen que es de ellos, bueno, hay todo un tema legal, pero sí sería bueno saber qué se debe hacer, qué pasa y cuál es el tiempo, claro, ¿no? diferenciando siempre que hay un tema penal, ¿no? Claro. Que hay que buscar, y incluso se han mejorado los protocolos de búsqueda para personas desaparecidas, pero en este caso bien puntual queremos saber qué procede en el tema de bienes. Entonces, me he comunicado con el doctor Alberto Villanueva, él es especialista en Derecho Civil, y me dice que me espera para poderme dar detalles sobre todo lo que corresponde en este caso. Buenísimo, buenísimo. Yo acá estoy todavía decidiendo qué caso tomar, así que cuando regreses ya tengo el caso. Perfecto, entonces yo me voy, cierro mis cositas y me voy a la entrevista. Como lo habíamos anunciado, vamos a hablar qué es lo que ocurre con los bienes de las personas que pueden haber desaparecido, qué es lo que procede. Para conversar al respecto tenemos ya la presencia del doctor Alberto Villanueva, él es especialista en Derecho Civil, a quien le damos la bienvenida a Caso por Caso. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Caso por Caso. Muchas gracias por la entrevista. Quedo atento a sus preguntas. Doctor, estamos interesados en saber sobre el destino de los bienes
de una persona desaparecida, ¿no? Sabemos que a nivel penal y legal se procede a la búsqueda de las personas desaparecidas, ese es otro ámbito de análisis, pero ahora queremos hablar de bienes. ¿Qué ocurre en el caso de que una persona desaparezca y tiene bienes? Sí, efectivamente el legislador se ha puesto en un supuesto donde una persona puede desaparecer, no se sepa ni se conozca dónde está y hayan pasado 60 días. Es necesario que pasen 60 días que no se tenga noticias de esta persona y que no haya designado tampoco un representante, un apoderado que vele por sus intereses. En ese supuesto, el legislador ha señalado que tiene que ocurrir algo para cautelar el patrimonio que puede tener esta persona y para ello ha señalado la figura de la desaparición, que es un hecho que tiene que ser constatado, es decir, se tiene que constatar los 60 días, se tiene que constatar que no ha designado un representante y en ese supuesto cualquiera que tenga legítimo interés, que sea pariente hasta cuarto grado de consanguinidad o de afinidad, podría solicitar el nombramiento de un curador interino para que vele justamente de este patrimonio. Justamente una consulta que nos hacían a través de nuestro correo electrónico al programa era de la ausencia de una persona que tenía bienes y que el familiar está interesado en disponer de los mismos, es decir, para cubrir y solventar seguramente algunos gastos. En este caso, esperando los 60 días, ¿se puede iniciar un proceso como usted señala? No, pasados los 60 días lo que se puede pedir es la desaparición, pero para la disposición de los bienes esta persona todavía no ha muerto, entonces nadie puede disponer sus bienes salvo situaciones excepcionales que solamente la ley faculta no en un supuesto de desaparición, sino en un supuesto de ausencia. La diferencia es una diferencia temporal. Para que yo pueda pedir un curador interino de los bienes, tienen que haber pasado 60 días. Para yo poder pedir que una persona ha sido declarada ausente, tiene que haber pasado por lo menos 2 años desde que no se tengan noticias de esta persona. Pasados los 2 años, en ese caso ya la ley faculta que yo pueda pedir la declaración de ausencia y que acto seguido todos los bienes, todo el patrimonio del declarado ausente van a pasar en posesión a sus herederos forzosos. Y se podrá designar un administrador judicial y este administrador judicial podría ocurrir en situaciones muy excepcionales que recién pueda solicitar al juez la disposición de los bienes. Pero solamente son situaciones excepcionales. La persona aún no ha muerto. Claro. Entonces no es que podamos vender sus cosas, salvo en esta situación, como le digo, muy extrema de que ya hayan pasado 2 años, se haya declarado la ausencia y se nombre el administrador judicial y se solicita al juez autorización para poder vender sus inmuebles o lo que sea necesario para la consulta que está queriendo esta persona hacer, ¿no? Claro, porque en realidad esto podría traer consecuencias no muy adecuadas, ¿no? Si alguien desaparece y de pronto se disponen sus bienes sin saber realmente qué pasó con esa persona, es bastante peligroso. Es peligroso sobre todo porque puede ser que la persona reaparezca. Vamos a hablar de esos detalles y de esas diferencias, pero tenemos que hacer, doctor, una pausa. Claro que sí. Y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. En la figura del desaparecido se nombra un curador interino que va a administrar y hacer actos de administración ordinaria de los bienes. En el caso de la declaración de ausencia ya se da un paso más y los herederos forzosos pueden tomar posesión de los bienes, disfrutar de sus frutos. Imaginemos que haya inmuebles alquilados, ya se puede disponer de los alquileres. ¿Sabías que existe un portal web que ayuda a la inserción laboral de las personas con discapacidad? Se trata de Empleos y Personas con Discapacidad, un portal del Estado que ofrece opciones de puestos laborales a través de una bolsa accesible, así como la posibilidad de capacitarse con cursos específicamente habilitados para ellos.
con el doctor Alberto Villanueva, él es especialista en Derecho Civil y estamos hablando sobre qué ocurre con los bienes si una persona desaparece. Pero usted hablaba de algunas diferencias, ¿no? ¿Hay diferencia entonces entre persona desaparecida, entre ausente, muerte presunta? ¿Qué definiciones quizás más legales? Claro que sí. Son tres figuras totalmente diferentes. Para que me declaren desaparecido, ese es un hecho que yo no necesariamente tengo que pedirle al juez la declaración de desaparecido. Yo voy y le pido al juez que se designe un curador interino de los bienes del desaparecido y producto de ese pedido el juez va a tener que evidentemente determinar que me encuentro desaparecido y la ley establece que para que ello ocurra transcurran por lo menos 60 días sin que se tengan noticias de la persona de la cual alegamos que está desaparecida. Entonces la figura del desaparecido son 60 días y que no haya designado tampoco un apoderado, porque si hay apoderado con facultades suficientes tampoco hay necesidad de nombrar un curador interino de sus bienes. Una figura totalmente diferente es la del ausente. El ausente, yo sí pido al juez la declaración de ausencia y en ese supuesto tienen que haber pasado 2 años desde que está desaparecido, es decir, desde que no se tenga noticias de esta persona. Ahí ya no interesa si tiene representante o no tiene representante. En el caso de la declaración de ausencia ya se da un paso más y los herederos forzosos pueden tomar posesión de los bienes, disfrutar de sus frutos, imaginemos que haya inmuebles alquilados, ya se puede disponer de los alquileres. Y eventualmente el administrador judicial podría pedirle a un juez incluso la venta de los bienes en situaciones excepcionales, como por ejemplo pagar obligaciones, ¿no? Para que los bienes no se pierdan producto de un embargo, un juicio, hoy lo vendemos, pagamos con esto a nuestros deudores. Del declarado ausente, 2 años. Pero yo además podría solicitar la muerte presunta. Y para solicitar la muerte presunta, nuevamente la ley nos da un supuesto de temporalidad. Tienen que haber pasado por lo menos 10 años desde que está desaparecido y de 5 años para personas mayores de 85 años, en los cuales yo podría pedir la muerte presunta. No tendría necesidad de esperar ni los 10 años para menores de 85 ni los 5 años para mayores de 85 en el caso que la desaparición de la persona haya sucedido en circunstancias de evidente posibilidad de muerte. Por ejemplo, un accidente de tránsito, que porque cae en un barranco y la persona desaparece en el río y nunca se encuentra su cadáver. En ese caso yo podría ir directamente a la declaración de muerte presunta. Cuando ya me declaran, hay la declaración de muerte presunta, ahí sí ocurren todos los efectos usuales cuando una persona fallece. Muere, claro. Es decir, ya pasamos a una sucesión hereditaria, pasamos a que el matrimonio, si existió, se disuelve. Exactamente todos los efectos que se dan cuando una persona fallece. Entonces, son 3 figuras distintas: desaparición a los 60 días, declaración de ausente a los 2 años, muerte presunta 10 o 5, o en todo caso, si hay circunstancias evidentemente de un fallecimiento, también podría pedir sin que pase el plazo. Es importante esta diferencia porque en el caso que nos compartían, entiendo que los años transcurridos no son suficientes, es decir, no han pasado 10 años, entonces lo que tendría es que verse con los otros herederos o entre comillas herederos o las otras personas cercanas, ver cómo va a ser gozar de los beneficios de los bienes, ¿no? Entre todos. Efectivamente, usualmente en estas situaciones el tema no es muy pacífico, claro. Porque los bienes generalmente no van a alcanzar para todos los herederos forzosos y puede haber discrepancias entre ellos legítimas respecto del destino que van a tener los bienes. Imaginemos que el ausente tenga un terreno agrícola o que tenga un inmueble que está alquilando. De repente uno de los herederos forzosos dice, oye, ¿por qué lo alquilamos? ¿Por qué no entramos al terreno? Pueden haber un montón de discrepancias o, oye, hay que mantener la casa porque eso nos va a dar mejor valor para alquilarla. Pon el dinero tú, ponlo yo no quiero ponerlo, yo no tengo. Las discusiones sobre propiedades, la verdad, pueden ser infinitas y todas muy válidas. Acá no es que haya buenos o malos, pero hay diferencias de criterio. Ante esos supuestos, lo que establece la ley es que uno tiene que ir al juez para que el juez dirima esas discrepancias.
Bueno, doctor Villanueva, muchas gracias por su tiempo y hemos tenido la oportunidad de saber mucho más sobre este tema. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya. Y ya tienes toda la información clara. Toda la información, el doctor Alberto Villanueva me estaba señalando, por ejemplo, que hay que diferenciar entre la muerte presunta y lo que ocurre cuando una persona desaparece. Por ejemplo, él me decía, hay un accidente en la carretera, lamentablemente a veces hay cuerpos que no se encuentran y en este caso se asume la muerte presunta. Estaba acá revisando un correo electrónico de Brisaida. Ella es venezolana, ha llegado al Perú hace 2 meses con su esposo y están buscando trabajo. Entonces la pregunta es, ¿quiere saber si necesitan algún permiso? Porque ellos no cuentan con residencias. Entonces si quieres trabajar, quieres salir adelante, ¿cómo haces? Así que ya está Analí Briceño y es coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe para que me dé luces sobre cómo hay que tramitar el carnet que se necesita para este permiso y tanto Brisaida como mucha gente que ha llegado al país pueda tener un trabajo digno y pueda salir adelante y por supuesto contribuir también, que es lo que quieren, a la mejora del país, ¿no? Qué bueno, qué buena noticia y darle posibilidades también a las personas que vienen del exterior, ¿no? Sí, a ver cuánto cuesta y qué hay que hacer y todos los detalles. Así que me voy a entrevistar a Analí Briceño. Muy bien, yo sigo aquí entonces. Listo, Sofi. Ok. Y ahora vamos a conocer un poco qué deben hacer todos los extranjeros que se encuentran en nuestro país de manera irregular. Y para ello hemos convocado a Analí Briceño. Ella es coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe SJ para hablar sobre el carné de permiso temporal. Analí, bienvenida, ¿cómo estás? Fátima, encantada de poder estar con ustedes. Analí, tenemos un caso y te lo quiero comentar. Se trata de Brisaida, ella es venezolana, ha llegado al Perú hace 2 meses con su esposo y están buscando trabajo. Pero lo que ella quiere saber es si necesitan algún permiso, puesto que no cuentan con residencia y quieren trabajar de manera legal. ¿Qué le podemos decir a Brisaida? Sí, claro. En principio, todos los extranjeros y extranjeras que están en nuestro país necesitan estar de manera regular. Es por ello que la Superintendencia Nacional de Migraciones ha puesto a su disposición un trámite y un proceso que es la regularización extraordinaria para personas extranjeras en nuestro país a través del Decreto Supremo 10-2020. Este proceso de regularización, que es a través de un permiso, que es el carnet del permiso temporal de permanencia, está dispuesto para todas las personas que estén en situación migratoria irregular y que hayan ingresado al territorio nacional hasta antes del 22 de octubre del 2020. En este supuesto, en el caso de la señora Brisaida, ella no estaría dentro de las posibilidades de poder acogerse a este proceso de regularización y para su caso habría que ver otra disposición distinta. La persona que se beneficia del carnet tiene un permiso de permanencia en el país de 1 año.
¿Y cuántos más o menos extranjeros se encuentran en nuestro país en esta situación irregular más o menos? En el país hay actualmente 1.3 millones de personas extranjeras viviendo. Muchos de ellos ya se han acogido a este beneficio, otros también tienen la calidad migratoria que les corresponde, otros son solicitantes de refugio. El número exacto de personas que se encuentran en situación migratoria irregular no se tiene, pero es un número bastante considerable según las estimaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. ¿Quiénes exactamente los que ya están aquí pueden acceder entonces a este carnet? Por ejemplo, alguien que es menor de edad, ¿cómo harían? ¿Los padres lo tramitan? ¿Una persona que es mayor? ¿Alguien que tiene algún problema de salud? Es decir, ¿este carnet abarca todos estos rangos? Fíjate, este beneficio, este carnet del permiso temporal de permanencia o CPP, es una gran oportunidad para todos los extranjeros que están justamente en estas situaciones que has descrito, ¿no? Todas las personas que están irregulares, y eso quiere decir que han ingresado regular, pero por X motivos sus permisos de estancia han caducado, y también para todos aquellos que hubieran ingresado de forma irregular por diferentes situaciones hasta antes de esta fecha, el 22 de octubre del 2020, ¿no? También aplica para los niños, para los menores de edad, y sobre todo aplica para cualquier nacionalidad. No solo está enfocado a la nacionalidad venezolana, que como sabemos es la que más estamos encontrando actualmente en nuestro país, está en realidad dispuesta para todo extranjero que esté en nuestro territorio y necesite un documento para poder estar de manera formal. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Te pido que todavía nos acompañes, Analí, Claro. para ver cuáles son los requisitos y los pasos a seguir. Regresamos con Analí Briceño. Otro beneficio que le da este permiso es además la posibilidad de tener un contrato de trabajo o poder realizar actividades lucrativas en nuestro país según la ley. En octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Esta iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial para la Salud Mental y la OMS. Se estima que 1 de cada 4 personas en el mundo sufre de algún trastorno mental. En esta fecha se busca generar estrategias que sirvan de apoyo a las personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. Estamos conversando con Analí Briceño, ella es coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe SJ, y el tema es cómo conseguir el carnet de permiso temporal. Analí, ¿cuáles son los beneficios de tener el carnet? Es decir, ¿puedes acceder a qué servicios en el país? Claro que sí. Al principio tenemos la regularidad de la persona, ¿no? Eso es sumamente importante, lo recalco. Toda persona extranjera en nuestro país necesita una documentación para poder mantenerse aquí. Otro beneficio que le da este permiso es además la posibilidad de tener un contrato de trabajo o poder realizar actividades lucrativas en nuestro país según la ley. Eso es sumamente importante porque sabemos que la mayoría de la población extranjera lo que está buscando en el país es un trabajo, ¿no? Entonces, con esta documentación la persona se puede presentar a un centro de trabajos, puede acceder a un contrato y más adelante incluso puede acceder a lo que es una calidad migratoria, que es una forma más de estar regular en nuestro territorio. Otros beneficios que le da, bueno, es acceder a los servicios que el Estado da para cualquier ciudadano, ¿no? Y otros servicios como pueden ser la apertura de una cuenta bancaria, el poder obtener una línea telefónica, etc. En síntesis, poder obtener este permiso le da a la persona un primer paso a su proceso de integración a nuestro país. Y es muy complicado, es decir, pienso en todos nuestros hermanos venezolanos, por ejemplo, que nos están viendo y dirán, bueno, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que presentar? ¿Es muy engorroso el trámite o es simple? No, el primer paso es informarse. El primer paso es tener los requisitos que nos pide la superintendencia para poder acceder a este trámite. Recordemos que además actualmente este trámite es
casi en su totalidad de manera digital. Entonces nos estamos ahorrando con ello también el tener que desplazarnos o el tener que presentar algunos de esos documentos que podrían generar una situación de riesgo para la población de contagio, ¿no? Al hacer este trámite de manera digital, la persona lo que va a tener que hacer es ingresar a la agencia virtual de la Superintendencia Nacional de Migraciones e iniciar su trámite a través de una solicitud. Llenar los pasos que la superintendencia ha dispuesto para ello y finalmente presentar la documentación, que también es de manera virtual, y sacar una cita para poder hacer el recojo de la documentación pasado 30 días y de una evaluación de la superintendencia. ¿Y es muy caro? No. Felizmente se ha pensado también en la necesidad que la población está asumiendo y el proceso en total llega a costar entre 40 y 50 nuevos soles. Ahora, para una persona que ingresa, me imagino, mayor, con alguna discapacidad, ¿cuál es el manejo que se le da? Las personas que tienen alguna dificultad, las personas que son vulnerables, vamos a llamarlo así, también tienen una posibilidad de acceder a una calidad migratoria. Esta es diferente al CPP, que la Superintendencia Nacional de Migraciones también ha considerado para estos casos, ¿no? La tramitación es distinta, no tiene costo, pero sí está sujeto a una evaluación. Para empezar, se debe de presentar la documentación que corrobore esa situación de vulnerabilidad. Pongamos un ejemplo, una persona que tiene una enfermedad o que ha sufrido un accidente. En estos casos, cuando las personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, existe también la posibilidad de acceder a un carnet de extranjería por la calidad migratoria especial por situaciones de vulnerabilidad. Evidentemente no es para todas las personas, es para aquellos que están en esta situación de riesgo y deben de presentar algún documento que sustente esto. Bueno, ¿y dónde se recoge? Es decir, ¿haces todo el trámite? ¿Es virtual también o tienes que ir a las oficinas de migraciones? El único momento en el que la persona va a tener que desplazarse hacia migraciones es en el momento del recojo del carnet. Volvemos a hablar del carnet del permiso temporal de permanencia. En la zona de Lima, en la ciudad de Lima, pueden hacer el recojo en las oficinas que se encuentran en Abancay, que es justamente una de las nuevas sedes de la Oficina de Migraciones. Las demás personas que se encuentran en provincia van a tener que hacer el recojo en las oficinas de la Superintendencia Nacional, en cualquiera de las oficinas zonales a nivel nacional. Bueno, ¿y si tengo el pasaporte vencido? En el caso de las personas venezolanas, existe una disposición que el Estado peruano ha asumido, porque conoce sobre la difícil situaciones de poder renovar esta documentación. Es así que los documentos, como es el pasaporte de las personas de nacionalidad venezolana, van a tener una vigencia mayor a la fecha que establece su pasaporte, ¿no? Esta se va a poder prorrogar automáticamente por 5 años más. Eso quiere decir que las personas van a poder tramitar a pesar de tener vencido su pasaporte. ¿Y con el carnet yo puedo regresar a mi país? No sé, tengo una emergencia, puedo ver a mis padres y volver al Perú. El CPP va a permitir a la persona beneficiaria con este documento poder salir del país, sí, pero previamente va a tener que solicitar un permiso y, vamos a decirlo así, informar su deseo de salir, pero también su deseo de regresar. Y por ende la persona no se va a poder ausentar del país por más de 3 meses o este beneficio se le quitaría, vamos a llamarlo así. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Analí, por toda la información. Yo creo que Brisaida, bueno, no aplica en este caso, pero a través de ella estamos ayudando también a tantos venezolanos y extranjeros que están de manera irregular. Gracias por estar aquí. Estuvo Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica Pedro Arrupe SJ. Muchas gracias. Ahora les mostraremos el paso a paso para regularizar el carnet de permiso temporal de permanencia. Ten en cuenta que para realizar este trámite debes contar con tu código de preinscripción de migraciones y para ello debes registrarte con anticipación. Paso 1. Ingresa a agenciavirtual.migraciones.gov.pe. Selecciona la opción extranjero. Luego, dale clic al recuadro de trámites especiales y elige regularización. A continuación, ingresa tu número de preinscripción, datos personales y dale clic a verificar.
Paso 2. Una vez que hayas validado tu información, elige la alternativa regulación de extranjeros. Recuerda tener a la mano y en formato PDF tu pasaporte, partida de nacimiento y recibo de servicios y selecciona la opción trámite vía web. Paso 3. Presta atención a este paso, puesto que para continuar debes tener el aplicativo móvil de Migraciones. Solo de esta manera podrás escanear el código QR que te mostrarán. Una vez escaneado, presiona la alternativa Enrolar ahora. Esto te permitirá tomarte una fotografía, digitalizar tu huella digital y firma. Paso 4. Ingresa los datos de los documentos requeridos. Pago por derecho a trámite, documentos de identificación, acreditación de domicilio y recibos de servicios básicos. Antes de culminar el proceso, lee con atención la declaración jurada y acepta los términos y condiciones. Paso 5. Finalmente, te mostrará la información de tu regulación migratoria. Imprime este documento o tómale una fotografía. Bueno, ahora sí, no solamente respuesta para Brisaida, sino para tantas personas que se encuentran en el país con una situación irregular, ¿no? Bueno, ese carnet, que es un carnet temporal de permanencia, que lo que te permite, lo da la Superintendencia Nacional de Migraciones, te permite, por ejemplo, que puedas estar en el país por un tiempo y puedas trabajar. Hay costos de acuerdo a las edades, si son mayores de edad es de 47.30 y si es menor de 18 años 47.40 también. Entonces es un carnet que permite que puedan trabajar tranquilos, sin ser perseguidos y tiene una duración de 1 año, ¿no? Y hay mucha gente que simplemente tiene que empezar con todos los detalles de los formularios y lo van a poder tener para trabajar y no tener ningún miedo, ¿no? Hay que impulsar el tema de la legalidad de las cosas, ¿no? Sí, qué bueno, y que tengan oportunidades laborales y sobre todo que los empleadores también respeten los derechos laborales. Sí, porque de las se personas. aprovechan justamente de eso, no les pagan menos o no tienen los seguros de salud o lo que necesitan para la familia también, ¿no? Sí, eso es muy importante y me da mucho gusto que se haya podido resolver este caso. Mira, yo estoy viendo una comunicación que nos ha hecho llegar, en este caso Fabricio. Él dice que, por ejemplo, dice, ha encontrado una casa ideal para vivir en familia, le gusta la ubicación y los espacios que tiene, y él nos cuenta que pidió al dueño que no venda la casa porque parece que él tiene interés en hacerlo. Entonces, incluso tiene la posibilidad o está pensando en adquirirla. Lo que le ha propuesto el dueño es hacer un contrato de arras, ¿no? Este contrato de arras parece que es una buena posibilidad. Como una separación, sí, ¿no? Es una buena posibilidad y hay que ver qué diferencia hay entre este y, por ejemplo, un contrato de compra-venta más tradicional. Claro. Entonces, ahora ya... Y además, ¿qué pasa si lo haces y finalmente encuentras otra casa mejor, ¿no? Sí. ¿Pierdes tú ese dinero? Pierdes el dinero, ¿qué es lo que pasa? Y ahora ya hablé con Mateo Gómez, él es profesor de la Universidad de Piura, de la Facultad de Derecho. Vamos a tener una reunión vía Zoom. Ah, genial. Ya me está esperando en la sala correspondiente. Perfecto. Y yo me voy a hacer la entrevista. Así terminamos rapidito. Sí, ya nuestros 3 casos. Y hay tiempo para más cositas. Para seguir conversando. Fuera de. Nos vemos entonces. Listo. Chao.
Estamos aquí en Caso por Caso y como habíamos anunciado, tenemos ya la oportunidad de conversar con el doctor Mateo Gómez. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Doctor Gómez, ¿qué tal? Bienvenido a Caso por Caso. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes en el canal del Estado, de máxima cobertura en el Perú. Sofía, encantado de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros y nos gustaría conocer un poco más sobre el contrato de arras a partir de la comunicación que hemos tenido de un televidente que ha sido propuesto por el dueño de un inmueble a poder desarrollar este contrato. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Qué oportunidades se brinda con una relación contractual de este tipo? Comentarte sobre lo que le han dicho a este televidente, que un contrato de arras es usual en la contratación. En el Perú se usa mucho, sobre todo en la compraventa de inmuebles. También se usa, aunque es menos frecuente, en los contratos de arrendamiento, sobre todo los contratos de arrendamiento de mucha importancia. Pero en la compraventa es usual. De hecho, es un pacto que se hace junto con un contrato de compraventa tradicional, es un pacto histórico, ¿no? Así que yo diría, para empezar, que es algo usual, que es una herramienta muy útil para la contratación, que implica, digamos, dar un paso adelante en la adquisición de un inmueble, ¿no? ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con la decisión de comprar un inmueble de manera, entre comillas, más tradicional? ¿Qué implica desarrollar un contrato de arras? Sí, yo decía un paso más porque con las arras lo que se hace es entregar algo. Se entrega una cosa o se entrega, normalmente puede ser una cantidad de dinero. Entonces, esa cantidad de dinero o el objeto que se está entregando está funcionando como una señal, ¿no? Está funcionando como un signo de que las partes quieren realmente contratar dentro de de la figura normal del arras, quieren contratar, quieren dar un paso. El comprador quiere el inmueble en este momento, probablemente no tenga el total del precio acordado, pero sí quiere, vamos a decir, alcanzar una especie de separación o una especie quizá de fondo de garantía, por así decirlo, de tal manera que yo, entregando esa cantidad de dinero, estoy asegurando, digamos, mi firme intención de contratar. No es que esté quedando en entregarla mañana, no, sino que lo estoy entregando en este momento. Justamente las arras es el objeto, la entrega que se hace en ese momento, ¿no? El comprador está anunciando su buena fe, su firme intención de dar un paso adelante, más que seguro, ¿no? Porque ya veremos que de lo contrario va a perder lo que ha entregado. Como en el caso que nos han presentado, por ejemplo, yo vivo en un inmueble, alquilo y el dueño me señala que está con la intención de venderlo. Si yo estoy interesado, a pesar de alquilarlo todavía, puedo establecer un contrato de arras con el dueño del inmueble. ¿A eso se refiere? Claro, vamos a suponer que el inmueble cueste $100,000. Lo usual en la práctica, lo que vemos es que se utiliza como arras cantidades que van 5% o 10%, digamos, ¿no? Entonces yo entrego esa cantidad de dinero y lo que estoy haciendo es diciendo, bueno, estoy separando este inmueble. Cuando hagamos la compraventa, esta cantidad que yo estoy entregando ahora será considerado como un anticipo, será considerado a cuenta del precio de la compraventa. Esa es la principal utilización de la figura del arras. Está funcionando como una señal, ¿no? Como una señal de que queremos el contrato, de que hemos celebrado el contrato. Pero también las arras, ya lo veremos, funcionan de otra manera, ¿no? También funcionan para garantizar el cumplimiento del contrato, ¿no? Por ejemplo, si se produce el incumplimiento del contrato, en ese caso, por parte de quien entregó las arras, la perderá. Pierdo los $10,000. Ya no adquiero el inmueble, pero pierdo los $10,000 que entregué. En cambio, si es, por ejemplo, el vendedor el quien cumple el contrato,
en ese caso tendrá que devolver las arras, pero no solo las tendrá que devolver los $10,000, sino que tendrá que devolver el doble, las tendrá que devolver doblada, dice la legislación peruana, dice nuestro Código Civil. Entonces fíjate que las arras funcionan de dos maneras, digamos en un solo paquete, como una señal de que queremos celebrar el contrato y también para reforzar el contrato, como una especie de garantía. Le estamos agregando un plus al contrato para que las partes refuercen y contraten, porque de lo contrario pues van a tener que devolverlas o devolverlas dobladas. Muy bien, vamos a entrar a más detalles con respecto a este tema, pero vamos también a ir a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Caso por Caso. En el Perú creo que hay dos variantes, ¿no? Una primera variante que podríamos llamarle arras confirmatorias y penales, porque considero que es un solo paquete, como decíamos, y por otro lado las llamadas arras de retractación. Estamos hablando del contrato de arras con el doctor Mateo Gómez. Ya hemos dado algunos alcances con respecto a este tema, pero doctor, quisiéramos tener detalles, por ejemplo, de los tipos de contratos de arras. ¿Hay variantes en el mismo? En el Perú creo que hay dos variantes, ¿no? Una primera variante que podríamos llamarle arras confirmatorias y penales, porque considero que es un solo paquete, como decíamos, y por otro lado las llamadas arras de retractación. ¿Cuáles son esas arras confirmatorias y penales? Esas arras son las que sirven como señal de haber celebrado un contrato y también como garantía, como refuerzo, ¿no?, de que las partes quieren esa compraventa. Esas arras son las que te decía que se entregan a cuenta del precio, pero que si hay incumplimiento tendremos que devolverlas. En todo caso el vendedor hasta podría tener que devolverlas dobladas. Pero por otro lado existen otras arras que se llaman arras de retractación en el Perú, ¿no? Cuando yo celebro un contrato y pienso que no voy a poderlo cumplir por alguna razón, puedo pactar arras de retractación para, entregando más bien una cantidad de dinero, por ejemplo, salirme de ese contrato, ¿no? Esas arras son las que me permiten retractarme de un contrato, algo que yo celebré, que estoy vinculado, que tengo que hacer, pues bueno, podría dejar de hacerlo porque tuve la previsión de pactar esas arras de retractación para salirme de un contrato. Esas arras de retractación para salirme de un contrato solo funcionan en el Perú en los contratos preparatorios, que son el contrato, la promesa de compraventa, por ejemplo, promesa de contratar, y un contrato que últimamente se está usando mucho, que es la opción, por ejemplo, una opción de compra, ¿no? Fíjate que tenemos dos figuras bien distintas de las arras, pero siempre recuerda que son cantidades de una cosa o dinero que se entrega, ¿no? Ok. Eso es. ¿Cómo se determina la vigencia del contrato de arras? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, tendría posibilidad de comprar el inmueble, en este caso Fabricio? No es que exista un plazo para las arras confirmatorias, las primeras que hemos alcanzado, pero para las arras de retractación, para esas sí, pues, para esas hay plazos, ¿no? El Código Civil dice que ahí el plazo máximo será 1 año, pero no nos olvidemos que los contratos siempre se pueden prorrogar, o sea, no pasa nada, que las partes podrían celebrar una adenda y extender la vigencia de estas arras, de este pacto, para otro año, etcétera, ¿no? Entonces es normal que lo podamos extender. Bien, doctor, ha sido muy interesante contar con su presencia y sobre todo darle luces a nuestros televidentes sobre esta modalidad contractual. Muchas gracias por haber estado en Caso por Caso. Gracias a ti, Sofía, gracias a todos los televidentes.
llegamos al final del programa y tenemos que comentarles que cuando hablamos de un desaparecido, nos referimos generalmente a aquella persona cuyo paradero se desconoce. Legalmente hablando, un desaparecido es aquella persona que no se halla en el lugar de su domicilio y han transcurrido más de 60 días sin noticias ni indicios sobre su paradero. Si no aparece luego de 10 años, se declara la muerte presunta, o 5 años en caso de ser una persona mayor de 80 años. 2 años en caso de haber desaparecido en circunstancia de peligro de muerte cuando se tiene la certeza de la muerte sin que el cadáver haya sido encontrado o reconocido. Solo en caso de muerte presunta, en el tiempo determinado por la ley, se podrá disponer de la repartición de los bienes entre familiares. En el Perú hay 1,3 millones de extranjeros que residen de manera irregular. El Decreto Supremo busca establecer medidas y procedimientos especiales, excepcionales y temporales para facilitar y agilizar la regularización de la situación migratoria de extranjeros que están en situación migratoria irregular en el territorio nacional hasta el 22 de octubre del 2020. El permiso que recibe la persona beneficiaria del carnet de permiso temporal de permanencia autoriza la estancia por 1 año y acredita la situación migratoria regular en el país, habilitando a las personas beneficiarias a desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana. La vigencia del carnet es de 1 año. Y recuerden que un contrato de arras es un depósito de garantía que representa la buena fe del comprador y del vendedor de una propiedad. De este modo, ambas partes se comprometen a realizar con éxito el proceso de compra-venta en un futuro cercano. Si el propietario del inmueble decide desestimar el contrato de arras, deberá duplicar el monto que se le ha entregado. Es decir, si el comprador le dio 10.000 soles, deberá entregar 20.000, debido a que no se está cumpliendo con el acuerdo inicial. Y así terminamos el programa. Recuerden que pueden escribirnos a casoporcaso@irtt.gov.pe. ¿Nos vamos entonces? Nos vamos. Chao. Chao.